Hola amigos, continuamos con nuestro análisis de la carta a los Efesios y nos habíamos quedado en el capítulo 1 finales, en las cuales culminaba con esta frase: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, ¿recuerdan? Bueno, continuamos ahora con el capítulo 2 y el versículo 1. En sus Biblias va a decir: y Él os dio vida a vosotros. Eso es verdad, evidentemente, como lo vamos a ver más adelante. Pero como quiera que las cartas no están escritas como nosotros las leemos, divididas en capítulos y versículos, sino que es una carta que corre con libertad. Ya hemos dicho antes que estas separaciones se han hecho para mejorar un poco, que sea más rápido poder encontrar los conceptos que nosotros estamos buscando. Entonces, de esa manera, en el original no aparece esta palabra "y Él os dio vida", sino que continúa la carta. Podríamos leerlo de esta manera: y Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Estoy empezando a leer el versículo 22 del capítulo 1, y a las finales del capítulo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia, como ya lo dijimos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y a ustedes, estando muertos en sus delitos y pecados. O sea, que Él es nuestra cabeza también. En el versículo 2, vamos a continuar, que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los delitos y pecados. Estamos hablando de los tiempos en que no conocíamos a Cristo, en las cuales los efesios no conocían a Cristo. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es fácil entender lo que quiere decir Pablo aquí cuando habla de la corriente de este mundo. La palabra que se traduce como corriente, en realidad, es la palabra aion. No significa corriente, significa un estilo de vida, ¿no? Significa una forma de vivir, un orden existencial. Y Pablo va a usar muchas veces esta palabra queriendo decir lo que significa vivir en Cristo y lo que significa vivir sin Cristo. En su carta a los Romanos, él explica con mucha más amplitud este tema, cuando él habla del aion de la vida y el aion de la muerte, ¿no? La forma de vivir sin Cristo y la forma de vivir en Cristo. Bueno, aquí él está diciendo que nosotros, nos incluimos, todos nosotros, vivimos en esta forma, en este aion, en este estilo de vida, ¿no es cierto?, que nos lleva como una correntada, y aquí es donde entra de alguna manera bien la traducción de corriente de este mundo. Nos lleva como en una correntada de río, donde si tú entras, por más que nades, por más que quieras hacer algo, la corriente es la que te va a llevar, ¿no es cierto? Te va a llevar a un destino final, que generalmente los ríos terminan en el mar. En este caso, la corriente de este mundo te va a llevar a la muerte. Pero está bien. Pablo está diciendo que nosotros seguíamos esta forma de vivir, este estilo de vida, esta corriente, ¿no? Entonces, siguiendo ese sentido, dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. Y agarra una figura también interesante: el príncipe de los poderes del aire, dice Pablo. Interesante, porque la palabra aire que se utiliza acá en el griego es una palabra distinta a la que generalmente se utiliza cuando se habla de espíritu, que también es aire. Entonces, aquí vemos, y vamos a buscar esta palabra, dice: aire es aeros. Una palabra muy familiar para nosotros, ¿no? Pero ¿qué significa aeros en griego? Significa aire en un sentido natural. Aire como aquello que llena todo, el aire. No el viento, sino el aire que respiramos. Eso inunda toda la humanidad. Pues el príncipe de ese poder es como ese aire.
que está presente en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. El Espíritu, si ustedes siguen leyendo, va a decir así: conforme al príncipe de la potestad del aire, a Eros. Y luego va a decir: el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahora cuando se traduce espíritu, es neuma. Y cuando se dice que opera en los hijos de desobediencia, es interesante porque la traducción, la palabra que se usa es apatía, de donde nace la palabra que nosotros conocemos como apatía también. Pero apatía no significa desobediencia, ni lo que está escrito acá significa desobediencia. En realidad significa un desinterés, una negación a las cosas de Dios, un desprecio a las cosas de Dios. Un desobediente entiende la norma, la escucha, la comprende, pero la desobedece. La palabra que acá se traduce como desobediencia, que les digo que es apatía, pues significa simplemente un desinterés absoluto, ni siquiera le interesa conocerla. Eso es lo que el pecado ha hecho y hace en cada uno de nosotros con respecto a la palabra de Dios y a sus enseñanzas. Vamos ahora al versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué interesante. Pablo está diciendo que todos nosotros, todos los efesios, él se está incluyendo. Todos ustedes, todos nosotros, todos éramos hijos de desobediencia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos. Nadie se libraba. Y es interesante que él haga este hincapié, porque entonces aquella palabrita que estudiamos al inicio de nuestro estudio de Efesios, que era la famosa predestinación, queda fuera. Porque si hay algún predestinado para la salvación, su vida habría sido encaminada desde el principio hacia esta búsqueda de la santidad. Y hubieran sido por lo menos gente que desde muy temprano hubiera mostrado esa inclinación. Pero acá Pablo está diciendo que nadie tuvo ningún tipo de inclinación hacia las cosas de Dios, sino que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Interesante considerar eso. Dice la palabra que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa era la vida que llevamos y que llevan algunos que están sin Cristo. Y a veces, amados hermanos, también sucede eso con nosotros los cristianos. No estamos todavía libres de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Somos salvos en Cristo, gozamos, mejor dicho, de los merecimientos de Él por nuestra fe puesta en Él, pero todavía somos arrastrados por estas maldades del pecado. Y nos dejamos llevar, indudablemente, pero eso no significa que seamos presas absolutas del pecado, como sí lo es del mundo, como sí lo es el mundo. No significa que somos ajenos al llamado de Dios. No significa que somos ajenos al conocimiento de la palabra y a la comprensión de la palabra. Y no significa tampoco que somos desobedientes a esa comprensión. Pero sí, todavía tenemos esta condición que nos tiene atados y que Pablo va a describir muy dramáticamente en Romanos. Entonces, estábamos todos inmersos en esta condición. Pablo sigue diciendo:
pero Dios, y aquí marca una diferencia. Esta palabra pero es muy importante porque está marcando un antes y un después. Está cambiando de escenario. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La misericordia de Dios hizo que cualquiera de nosotros pudiera tener acceso a la salvación en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores hablábamos de esta palabra maravillosa y de las implicancias que tiene en la vida de un cristiano estar en Cristo? Y como Pablo constantemente está resaltando esta palabrita, poniéndola por encima, y seguirá haciendo a través de toda esta carta. Además, en Cristo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracia, este don, este regalo inmerecido, pero que está contenido en Cristo. La gracia no es para nosotros, no es ni para ti ni para mí, es para todo aquel que pone su mirada, su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. Ahí está depositado todo, y de ahí emana todo. Como dice Juan, de ahí emana la vida. Aún siendo nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea que lo que nosotros éramos, muertos en nuestros delitos y pecados, se convirtió en una nueva vida. No fue una regeneración, no fue una reforma de tu vida, fue una nueva vida. Saliste de la muerte y entramos a la vida. ¡Qué maravilloso! Juntamente con Él nos resucitó, repito, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esta es una maravilla, porque Pablo acá está recibiendo una, no sé cómo decirlo, una visión, una revelación. Está confesando algo grandioso para la cristiandad. Esto no lo podemos percibir nosotros en la carne. Esta es una declaración absolutamente espiritual. Pablo está diciendo que Cristo nos ha resucitado por la fe y nos ha sentado en los lugares celestiales junto a Él. ¿Puedes entender esto? Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Obviamente no podemos percibir estas cosas ahora porque estamos en la carne, pero es una declaración que debe alimentar tu esperanza de vida en Cristo y llevarnos a lugares maravillosos, a eventos fabulosos, hacernos sentir, sobre todo, hacer que nuestra esperanza sea confirmada por esta declaración de Pablo. Es interesantísimo esto. Pablo está hablando en estos momentos de algo que también es muy difícil de comprender para nosotros, que es la eternidad. Lo que está diciendo Pablo tiene niveles de eternidad. Y comprender esto nos puede llevar a algún tipo de dificultad. ¿Recuerdan cuando Juan en la isla de Patmos recibe la revelación de Jesucristo y es llevado en el Espíritu a la presencia misma de Dios? Y él ve con sus propios ojos
No se lo cuenta, no viene un ángel y se pone al lado de él y le dice, Juan, mira, escribe esto que te voy a contar porque esto va a pasar. No, Juan lo ve con sus propios ojos y lo escucha con sus propios oídos. Y lo ve al Señor en su magnífica gloria, recibiendo la alabanza de ángeles, autoridades, los ancianos, todo alrededor de su santidad. Pero además ve eventos que para nosotros serían del futuro, pero que Juan los está viendo presencialmente, está siendo testigo de las cosas que está viendo y las está escribiendo. Eso es la eternidad. Juan está experimentando un pedazo de eternidad y lo está escribiendo. Pablo en este momento está declarando, igualmente que Juan, eventos eternos, donde no tiene nada que ver ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Esto es una realidad establecida. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Tenemos que creerlo, porque eso es la base que va a alimentar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Luego va a decir, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. Otra vez esta palabrita siglos, que es la misma palabra, aion, que les dije, cuando hablábamos del orden existencial. Cuando dice los siglos venideros, no se está refiriendo a 100 años, 200, 300 años, 400 años, como podríamos entender nosotros cuando hablamos de siglos, ¿no es cierto? Los siglos venideros son la eternidad simple y llanamente. Por toda la eternidad estaremos en esa condición y además de eso seremos testigos de las riquezas de la gracia de Dios en su gran bondad para con nosotros, y otra vez se vuelve a repetir, en Cristo Jesús. Tenemos que entender que todo, absolutamente todo, está contenido en Cristo Jesús. Si nosotros no vamos a Cristo, no tenemos ninguna alternativa, no tenemos ninguna opción, no tenemos un plan B. No hay nada fuera de Cristo. Tenemos que estar en Cristo para poder alcanzar toda esta maravilla de bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Todas, absolutamente todas. Sigamos. Y este versículo es interesante porque hay que saber leerlo con propiedad. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Interesante. Parece que volvemos a foja cero cuando hablamos de la fe. Mucho se dice de la fe que es un don de Dios. Pero acá no se está hablando de la fe, hermanos. Acá se está hablando de la gracia. Porque por gracia sois salvos. El conducto, el camino, es la fe. Pero, ¿qué es más importante? ¿La gracia o el camino que te lleva a la gracia? ¿Qué es más importante? ¿El regalo donde está contenida todas las bendiciones de Dios o el camino que te lleva a ello? Pero si seguimos leyendo nos vamos a dar con otra sorpresa, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Y acá tenemos que hacer un análisis de esa palabra don. Porque la palabra que aparece ahí es dorón. Y dorón significa
exclusivamente sacrificio. Piensen bien lo que significa esto. Entonces, si leemos correctamente, va a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es sacrificio de Dios. ¿Quién es el sacrificio de Dios? ¿Quién se sacrificó? ¿Quién entregó todo? Cristo. Otra vez Cristo. Esta gracia, donde está contenido todo lo que nosotros como cristianos necesitamos, es producto del sacrificio de Dios en su Hijo. No es un regalo, como podríamos entender don. Es un sacrificio. Entregó su vida por nosotros. ¿Qué es más importante, la gracia o la fe, el camino que nos lleva? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que esto es sacrificio de Dios? ¿Al camino que nos lleva o a la muerte en la cruz de Cristo, que lo hace merecedor de todas las bendiciones de Dios en él? Eso es lo que tenemos que entender. Por lo tanto dice, no por obras, y ahora sí se refiere a nosotros, porque el sacrificio no es de nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 9. Nadie se sienta orgulloso de su salvación. Que nadie diga, o que nadie exhiba su salvación como un privilegio. Muchos de nosotros a veces nos sentimos privilegiados porque somos de Cristo, somos salvos. Y a veces decimos eso con absoluta libertad. No, hermano, no tenemos ningún privilegio, porque lo que nos corresponde a nosotros es nuestra humillación delante de Cristo. Por eso cuando Pablo dice que vamos a estar frente a Él, la traducción real es vamos a estar bajo la mirada de Él, postrados delante de Él. Nadie puede sentir ningún privilegio por ser salvo. Podemos sentirnos felices, alegres, claro que sí, gozosos, sí. Pero es un privilegio que se le ha dado, si fuese algún privilegio, a toda la humanidad. Y deberíamos estar a la par de gozosos, sufriendo porque hay muchos que se pierden, que se han perdido y que se seguirán perdiendo más adelante. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, porque somos hechura suya. Hemos sido resucitados en Él, hemos nacido de nuevo, nos ha construido de nuevo. Somos una nueva criatura, como dice la misma palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto entonces pareciera que fuese algo extraño. Acabamos de leer que nuestras obras no valen nada. Y ahora dice que hay un camino construido para nosotros que son un camino de buenas obras. Exactamente. No hay nada extraño. No hay ninguna contradicción en esto. Tus obras no te dan la salvación. Pero una vez que eres salvo, en la gracia de Dios, donde encontramos todas las bendiciones, donde encontramos todas aquellas cosas que alimentan nuestra relación con Dios, la paz, el amor, la misericordia, todas esas cosas de Dios que empiezan a ser parte de nuestra personalidad, allí también se encuentra un camino de buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las obras cobran una relevancia especial cuando son las obras a las que Cristo nos llama a hacer, a realizar, a transitar por ellas. Y a veces nos olvidamos de estas cosas.
O a veces las vemos, pero nuestra, como dije hace un momento, nuestra aún carnalidad no nos permiten hacer las cosas correctamente. Todavía nos arrastra nuestro orgullo, nos arrastra nuestra ira natural y nos vemos inmersos en situaciones que no quisiéramos pasar, que no quisiéramos vivir, pero que las transitamos porque todavía no sabemos cómo o no queremos mejorarlas, obedecer a nuestro Señor, entender este camino de buenas obras que Él ha diseñado desde antes para nosotros. Pero si entendemos que somos una nueva creación, que somos receptores de todas las bondades que están contenidas en Cristo, porque estamos en Cristo y porque además Cristo está en nosotros, la cosa tiene que cambiar. En el capítulo 1 vimos todas las maravillas de estar en Cristo, y siempre lo resalta Pablo. Pero ahora estamos viendo las bendiciones de que Cristo esté en nosotros. Y este camino de buenas obras nos llevan por esos linderos. Seamos obedientes a esto. Y vayamos presurosos en pos de esto, porque nos vamos a evitar muchísimos problemas si somos obedientes. Y aunque hayamos cometido algunos errores, siempre es tiempo y siempre hay momento para dar marcha atrás y poner nuestra mirada en Jesucristo y retomar el camino. Bien, amigos, hasta aquí llegamos y esperemos que en la próxima reunión podamos continuar con esa excelente carta, hermosa, y los esperamos. Que Dios les bendiga.